volteo mi vista hacia lo que es en la parte arriba y veo una sombra. Yo le tanteo unos 2 metros. Santa Muerte encontró estatuillas de demonios y cosas así, como tipo parálisis del sueño, pero y de repente se desdobla y abre brazos. Creo que hacía magia negra o cosas por el estilo. Él dice que encontró libros de brujería, unos ojos tan penetrantes, y hace cuenta que yo sentía como si en el pecho me estuvieran pisando, y se sientan en mi cama y me hace así, veo una cara fácil 3 veces mi cara, o sea, de tamaño, un bulto blanco muy grande que caminaba. Hola, ¿qué tal, amigos? Se habla Judith Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable, y el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado muy especial. Y yo formamos parte de un grupo en WhatsApp llamado La Sociedad de lo Inexplicable, y el día de hoy tengo el honor de tener conmigo a Alfredo Tamayo de el podcast de la noche. Alfredo, ¿cómo estás? Mil gracias por aceptar mi invitación. ¿Podrías, por favor, presentarte para la audiencia? Háblanos un poquito acerca de ti, qué es lo que la gente puede encontrar en tu contenido, y dinos tus redes sociales, por favor. Hola, primero que nada, mucho gusto. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para participar en tu proyecto. Como bien lo dijiste, mi proyecto se llama Podcast de la Noche. Yo me llamo Alfredo Tamayo, soy el host. Aparte de mí, hay otra persona que es mi hermano menor. Él y yo hacemos un podcast todos los miércoles a las 11 de la noche. En él, pues, platicamos todo tipo de temas paranormales, y en algunas ocasiones platicamos con la banda nocturna, así le llamamos a nuestra comunidad, a la banda nocturna. Y ellos en muchas ocasiones suben, platican con nosotros. Nuestra red principal es TikTok. También estamos en YouTube y en Facebook, pero nuestra principal es TikTok, y ahí es donde normalmente, de hecho, todos los podcasts que nosotros hacemos, los hacemos en vivo. Entonces, tenemos bastantes historias. Nosotros tenemos una mecánica, se puede decir así, de que toda la banda nocturna nos envía historias, y esas historias a veces las narramos en el en vivo, aparte del tema que preparamos para presentar ese día. Pero sí, muchas gracias por haberme tomado en cuenta nuevamente, y muchas gracias, de veras. No, pues gracias a ti, gracias por tu tiempo. Ahorita estamos grabando un poco a deshora, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es de que yo quería darme el tiempo para poder grabar, porque se trata de apoyarnos mutuamente. Todavía me faltan muchas colaboraciones con más miembros de la Sociedad de lo Inexplicable. Sí, sí. Pero bueno, vamos a empezar, y el día de hoy, para que la gente pues se quede en el episodio, vamos a hablar de tus experiencias, vamos a hablar de diferentes situaciones paranormales, sobrenaturales, y quiero empezar con la pregunta obligada. ¿Tú crees en el fenómeno? ¿Por qué te decides hacer este tipo de contenido? Pues desde muy pequeño yo era muy fanático de películas de terror. A mí me tocó ver cuando en Canal 5 pasaron por primera vez eso. Entonces, fueron de mis películas favoritas. En realidad, todo el tema de terror paranormal, fenómeno ovni, me apasionó siempre desde niño. Tengo mucha curiosidad. Bueno, antes tenía mucha curiosidad por todo eso. Ahorita actualmente es más mi paz mental que mi curiosidad. Todo eso llegó a raíz de que en X ocasión, ves que me tocó dormir con una tía que me estaba cuidando, la típica tía nana, la tía niñera, puso la mano peluda. Fue la primera vez que lo escuché. De hecho, recuerdo muy bien ese capítulo, y me enamoré de ese tipo de historias. Y yo siempre dije que en algún momento me hubiera gustado tener algo así. Yo no estudié nada de comunicación ni nada por el estilo. Yo soy ingeniero en informática, nada que ver. Pero siempre dije que me gustaba. Entonces vi la manera, vi cómo se hacía, me puse ahí a estudiar un poquito,
Y pues bueno, aquí estamos. Mi primera experiencia como tal sí fue de muy niño. He visto varias cosas. De hecho, en la casa donde nosotros antes vivíamos era la casa de mi abuela. Y ahí teníamos... era una familia grande. Es una familia grande. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, recuerdo haber visto sombras, recuerdo haber visto un bulto blanco muy grande que caminaba alrededor de lo que es la sala. Ya ves que antes utilizaban una mesita de centro y luego los sillones así grandototes. Alrededor. Entonces recuerdo un bulto blanco bastante grande. He tenido unas experiencias ya más de grande bastante interesantes que a lo mejor más adelantito te puedo platicar, que igual a lo mejor se escuchan muy descabelladas, pero tiempo después, pues al parecer hay otras historias que lo confirman por las fechas. Pero sí, de hecho ese es mi inicio. Mi gusto por lo paranormal es desde muy niño. Siempre me dio esa picazón por saber. A lo largo del tiempo también llegué a conseguir libros bastante interesantes y esos me metieron en bastantes problemas que hasta cierto punto abrieron cosas en mi casa que no, ¿cómo decirlo? Que no estuvieron padres, me explico. De Sí. hecho, eso creó o generó algo que le llamamos la historia de las 5 noches. No sé si más adelantito quieras que te la cuente, que la verdad Sí, está bien claro. interesante. Tú empieza, mira, al igual que tú, soy fanática del género de terror. Ok, Si tú ves mi perfil, aquí nada más somos mi esposo y yo, entras a mi perfil, es puro terror, claro, claro. películas de ese tipo y también los fenómenos paranormales, sobrenaturales, lo inexplicable y lo misterioso. Todos esos temas a mí me apasionan desde hace muchísimos años, así es que tú adelante, empieza a contar tus historias. Aquí para Ok, eso ok. estamos. Mucha gente puede decir, ay, están locos. Mira, la verdad es de que nadie te va a creer hasta que va a experimentar el fenómeno. Bueno, mira, esta historia de las 5 noches está bastante interesante porque inició, inició en una temporada en la que sí me sumé un poquito en, no quiero decir depresión, pero tristeza, en una tristeza bastante fuerte porque fallece mi abuelo materno. Eso, el que fallezca mi abuelo materno, sí marcó algo. Se puede decir que era el nieto favorito y era Ok. el abuelo favorito. En una ocasión, esas 5 noches, la primera noche yo recuerdo muy bien que eh, estaba ya dormido en mi cama. Mi cama es en mi recámara anteriormente era en la cama al centro y alrededor había como un tipo de pasillo porque habían muebles, que el típico ropero, el peinador, etcétera. En ese espacio muerto, o en ese espacio libre más bien, alrededor de la cama, esa noche recuerdo que se escucharon pasos. Se escucharon pasos y yo, pues la verdad es que sí me asusté, se me hizo bastante de terror. Pero lo que típico uno hace es agarrar su poderosísimo sábana, colcha y se Coy. tapa y ya Y no no. voltear a ver. No, de hecho, aunque estuviéramos a 40 grados, sude y sude, no me destapé y así amanecí. Esa fue la primera noche. La segunda noche Oye, pasó lo Alfredo, mismo. Dime, dime, perdón que te interrumpa. dime, Eso dime. fue cuando tu abuelo muere, ¿verdad? La primera Sí, noche que después de que tu abuelo falleció. no la primera, pero sí poco después. Poco después. Poco después, pero te voy a explicar más adelantito porque yo pensaba que tal vez era él. Poco después de que él termina regresándome al fallecimiento de mi abuelo, en una noche, te estoy hablando de tal vez 3, 4 noches después, yo escucho sus pasos. Mi abuelo tenía unos pasos cansados, unos pasos de donde arrastran los pies. Arrastraba los pies. Entonces, en una ocasión, yo sentí, que arrastraban esos pies, más bien escuché, y se sientan en mi cama y me hace así. Él me daba 3 como cachetaditas, 3 palmaditas en el cachete. Siempre que lo veía le daba
Lo saludaba, le daba un beso y me daba 3 golpecitos. Y ya con eso, era como, hijo, ¿cómo estás? ¿Sí me explico? Entonces, a los, tengo 4 días, 5 por ahí, yo decía que él me había venido a visitar. Ese fue un caso, se puede decir que aislado. Tiempo después, estoy hablando todavía, mes más o menos, ya pasó esto, lo de las 5 noches, ya es cuando yo me doy cuenta que no era él. ¿Sí me explico? ¿Cómo te das cuenta, Alfredo? Porque la segunda noche yo siento esos mismos pasos, pero esta vez no son tanto cansados, simplemente son pasos normales, ¿me explico? Pasos arrastrados, pero no esos arrastrados, se siente la diferencia. Yo siento que se sientan en mi cama, pero se sientan en mis tobillos. Cuando se sientan en mis tobillos, yo no me puedo mover de la cintura para abajo, como Sí. tipo parálisis del sueño, pero Ajá. solamente de la cintura para abajo en mis piernas. Entonces yo me doblo para poder ver y no hay absolutamente nada. Cuando yo me enderezo, me doy cuenta que eso desaparece por completo. Bueno, la tercera noche pasa lo mismo, algo parecido, pero en esta ocasión sentí como un bulto, se puede decir así, cae en mis piernas y ahí sí ya sentí algo bastante fuerte. Fue un peso muy grande. La cuarta noche, todas estas noches fueron noches donde de plano no podía dormir y fueron seguidas, casi una semana completa. La cuarta noche fue algo bien extraño porque yo estaba durmiendo hacia mi lado izquierdo y estoy abriendo los ojos por X o Y razón, abro los ojos y cuando abro los ojos veo una cara fácil 3 veces mi cara, o sea, de tamaño, pero tenía unos ojos ovalados, algo así, unos ojos ovalados y una sonrisa bastante marcada, con dientes puntiagudos, pero no se veía un rostro, o sea, se veía todo liso. No sé si me explico. Era algo liso, era algo, pues, no sé cómo llamarlo. Imagina que era una máscara, pero no tenía relieve, solamente Ok, así lisa, por así ok. decirlo. Entonces lo primerito que hago es hacerme para atrás y estirar mi mano tratando de empujar lo que está, pero no toqué nada. ¿Sí me explico? No Pero toqué tú, nada. pero tú sentías, ¿verdad? Sí, sí, sentí Tú una presión sentías, enorme. ok. Sentí una presión gigantesca en el pecho. Yo lo que hago es hacerme para atrás, empujo lo que sea que intenta verme o como, no sé cómo llamarlo. Cuando lo empujo, no empujo nada. Pero yo me enderezo y al enderezarme me doy cuenta que de ese mismo lado en la pared hay una mancha. Yo siempre la he descrito como si fuera algo así. No sé si ubicas Super Mario, el juego de Super Sí. Mario. No sé si en algún momento te usan los videojuegos, has jugado un juego que se llama Super Mario 64. Hay unas como entradas a los niveles que se ve como si fuera brea, como tornasol, que está así como ondeando. ¿Sí me explico? Sí jugué ese videojuego. Bueno, entonces hay unas manchas así que tienen como color tornasol, pues, o sea, negras, pero el brillo de algo los hace reflectantes, pero son unos colores bien extraños. Eso estaba pegado en la pared de mi habitación y de ahí estaba algo sobresaliendo medio torso, ¿no? Y cabeza nada más, hasta aquí, ¿sí? Esta parte que alineo. Entonces, ahí pues lo que hago es, me levanto, te estoy hablando que yo ya soy, creo que ya era mayor de edad, levanto y hablo, toco la habitación de un lado, que más bien la de enfrente, que es la de mis papás, les empiezo a explicar, obviamente parecía un niño asustado, no era algo común, Normal, claro. entonces en ese momento me acuerdo que me dicen, pues si quieres duérmete aquí, yo saqué un cobertor de esos del típico cobertor del tigre, del leoncito, lo aventé al suelo y yo me quedé, parecía niño chiquito, ¿sí me explico? Pues me Parecía niño imagino chiquito del que miedo. del miedo, exacto. Sí, sí, sí. Sí.
Pero la quinta noche, y esta parte, muchas personas no me la creen. Yo estoy dormido, acabo de cenar. Yo anteriormente, yo tenía esas cabeceras que tienen como un espacio donde uno puede acomodar que el juguetito, que el adorno, el espejito, etcétera. Yo estaba cenando porque estaba viendo una película. Me acuerdo que era algo de caricaturas, no me acuerdo. Siempre, a pesar de ser adulto, siempre me han gustado. Yo lo dejo ahí, el plato, lo hago hacia un lado para no tirarlo. Yo me acuesto, me quedo dormido, y cuando me quedo dormido, de repente algo me despierta, pero no me despierta nada de ruido, sino como una sensación de que, como que mi sentido arácnido me dice, hey, aguas, algo está mal. En el espacio muerto, entre la cama y la cabecera, sale una mano. Sale una mano y esa mano me toca la mejilla. ¿Sí me explico? Pero no me sujeta, no, nada más me acaricia. O sea, hace esto, ¿sí? Cuando hace esto, yo me hago para atrás, tomo la mano y la aviento. Te puedo asegurar que esa mano se escuchó el golpe en la cabecera. O sea, era algo sólido. ¿Sí me explico? Era algo sólido. Golpea, entra. En aquel tiempo me gustaba mucho el deporte, tenía muchos tipos de accesorios de deportes y eso, yo tenía un bat de béisbol a un lado. Y lo tomo, o sea, tontamente queriéndome defender, pensando que alguien me quiere hacer algo, prendo la luz. Como ya era físico, o sea, lo primero que uno piensa es en defenderse. Entonces, yo me doy cuenta que no hay nada, prendo el foco, no hay nada, absolutamente nada. Lo que sí te puedo asegurar es que ya ves que muchas personas dicen que los descarnados o las personas del más allá o los entes, como le quieras llamar, son fríos. Yo te puedo asegurar que esa mano era tibia, era cálida, no era una mano fría. Sí, y eso te iba a preguntar, Alfredo, que cómo había sentido esa mano, Sí, 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 como la mano de una persona humana o como totalmente. totalmente, Sí, totalmente era una mano sólida y tibia. Era una mano como si hubieras, no sé, cualquier persona que tienes a un lado, la puedes tomar, esa calidez humana, se puede decir, se sentía, me explico, o sea, no era nada frío, no, nada de hecho, frío. ni siquiera cambiaba de temperatura el ambiente. ¿Te dio miedo o qué Uy, sí, sentiste? Ok, sí te dio sí, sí, miedo. sí, sí, muchísimo, que esto lo platiqué con mi mamá hace poquito, y me dice, a ver, empezamos como que a hacer remembranza. Dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Le dije, mira, pasó esto y esto y eso, esto fue hace poquito. Le digo, pasó esto y esto, mamá. Fíjate que vi esto, la forma fue esta, etcétera. Y ella me dice, a ver, más o menos en aquel tiempo, como hace 2 semanas de ese tiempo, me tocó ir a visitar Plateros, Zacatecas, aquí en México. Ahí hay una iglesia muy grande que le dicen la iglesia de Santo Niño de Atocha. Esa iglesia, a mí me invitaron mis abuelos paternos, fuimos a visitar. Tiempo después, escuchando podcasts de bueno, no compañeros, pero personas que también están en este medio de podcast grandes, escuché una historia que a alguien le pasó algo parecido. Entonces, yo empecé a poner atención y me identifiqué platicando con mi mamá. A mi mamá también le gusta mucho el tema. Y después empezamos a escuchar a otra persona que tiempo después conocí, no sé si lo ubiques, a Oscar Galván el Muerto. No sé si lo conozcas. Creo que sí, pero no estoy segura. Me suena. Él habla mucho de lo que es santería, de la religión yoruba y todo eso, bueno, la religión maldicha yoruba. Él explica que habla de una, no sé cómo le llaman ellos, pero creo que son algo como deidades que le llaman el Ewa. El Ewa, El- ajá, el Ewa es una entidad que normalmente se presenta como si fuera un huevo abierto. Caray, eso sí, nunca había escuchado. He escuchado de legua Ujú, o legua, no sé ajá. realmente cómo es la pronunciación.
Entonces, sus coco con sus conchas. Normalmente dicen que esta entidad no es, su aspecto no es nada amigable, pero no es peligroso, por así decirlo. ¿Sí me explico? Entonces, recordando la historia que te acabo de contar, yo asumí, dije, bueno, ¿y si era esta entidad? No digo que fuera una persona tan importante como para que me buscara, pero si así armamos un poquito la historia, cuando yo vi este rostro, lo vi literalmente liso, ¿sí? Con dos ojos ovalados muy grandes y una sonrisa bastante puntiaguda. Y la forma en la que muchos representan el egua es como un coco es liso. Tiene dos conchas en sus ojos y una concha en su boca. Entonces son dos ojos ovalados y una boca hasta cierto punto puntiaguda por la cuestión de la forma de la conchita que se ve. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, la mancha en la pared, que solamente se ve el torso, perdón, medio torso Parte con del torso. parte esta. Entonces, pues yo pensé, dije, pues lo más seguro es que ha de haber sido esta Entidad. entidad, vamos, ajá. Entonces, y la parte de que me acarició el rostro, pero no, cuando me acaricia el rostro no siento nada, no siento como que me quisiera hacer daño, me explico. Pero sin embargo, algo raro, pues lo primero que hace es reaccionar mal. ¿Sí me explico? ¿Qué fue? No lo sé, pero te digo, ya siendo ahí como recordando fechas y todo eso, yo recuerdo que fue a visitar la iglesia de Plateros aquí en Zacatecas, bueno, allá en Zacatecas, y más o menos por ahí las fechas, porque dicen la religión yoruba, dicen que representada al catolicismo, el egua es el El Santo Santo Niño de Niño de Atocha. Atocha. Sí, eso ¿Sí me te iba a explico? comentar que precisamente ayer saqué el episodio con Nene, le mando un saludo de la Sociedad de lo Inexplicable, y él precisamente me estaba diciendo de un poco de la religión yoruba, de que el Ewa Ujú. representa al Santo Niño de Atocha. Sí, sí, sí. Interesante. Sí, pero bueno, esa es mi primera experiencia que te puedo decir que sí estuvo muy, muy, muy fuerte, Muy así en ese fuerte. Oye, sentido. Alfredo, en esa casa donde tú experimentas eso, ¿tienes tú algún conocimiento si alguien más haya visto algo, si pasó algo? No sé, la historia, alguien murió o qué te comentó tu mamá al respecto ya después que platicaste con ella. Pues, por ejemplo, constantemente pasan cosas. De hecho, a la fecha creo que todavía se ven cosas. Ahorita, bueno, pues yo ya estoy casado, ya vivo en otra casa muy, muy aparte. Pero, por ejemplo, se han visto. De hecho, en una ocasión, así rápido, nosotros fuimos a comprar ropa a unas áreas aquí en México, unas que le llaman Moroleón, Chinconcuac, no sé si las has Sí. llegado a escuchar. Yo me acuerdo que yo era niño, me acuerdo que mi papá en esa ocasión, él nos fue a dejar al camión, nos fuimos mi abuela materna, mi mamá y yo era niño. Recuerdo que él en esa ocasión se quedó solo en la noche y dice que en la parte de mi habitación, como estaban de frente las puertas, él dejó abiertas las puertas y sí que se quedó dormido. Él dice que de repente despierta y escucha voces de hombres. Él dice que en la parte de mi habitación estaban dos. Él los representa, o más bien él explica que los veía como si fueran soldados, hablando entre ellos. Pero pues obviamente no había nadie, ¿no? Prendió focos, prendió luz y todo, no había absolutamente nada. En muchas ocasiones, él de la cabecera, ellos tienen una cabecera que es como una madera plana, ¿sí me explico? No es así la típica cabecera con espacios para poner cosas cristal. Él dice que de la parte de atrás salía humo como si estuviera quemando algo, pero no había lugar donde pudiera quemarse algo. Obviamente se paró a revisar, etcétera. Cuando yo era niño, cuando yo no estaba, se escuchaban que mis juguetes se movían, que mis juguetes se jugaban, por así decirlo. Obviamente, ya en plática, etcétera, mi papá platica que cuando él estaba haciendo la construcción de la casa,
al rascar lo que es los pozos. Él dice que encontró libros de brujería. ¿Qué libros? No sé. Que encontró libros de brujería, encontró cositas así como, por ejemplo, la Santa Muerte, encontró estatuillas de demonios y cosas así. Cuenta la historia que el antiguo dueño de esa casa, él se dedicaba a asaltar trenes. No sé cómo se le llaman a ese tipo de personas. Tienen un nombre en especial que se dedican a asaltar trenes, y él creo que hacía magia negra o cosas por el estilo. De eso te estoy hablando de hace tal vez unos 100 años más o menos. Porque pues esa casa fue heredada, creo, a su hija, y luego esa hija se la vendió a mi abuelo y mi abuelo se la vendió a mis papás. Entonces, cuando él hizo cimientos, él se encontró con eso. Él dice que lo que hizo fue quemarlos y no ponerle atención. Dijo, no quiso saber nada, pero sí en esa casa se han visto muchas cosas, muchas. ¿Cómo ves? Híjole, impresionante. Claro que hay algo ahí y aunque pues esas cosas se hayan quemado, las energías se quedan. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Yo soy muy creyente de que las energías aquí en esta casa, así rápido te platico, Gracias. vivió una señora que murió de cáncer. Al parecer Ok, no murió aquí. Yo me enteré después de que yo me moví a esta casa por mi vecina. ok. Aquí en esta casa se oyen ruidos y yo escucho muchos ruidos en la cocina, como que abren las alacenas y no hay nadie, estoy sola, o estoy en la planta baja y siento como que alguien anda acá en la planta alta. Mi esposo muy seguido baja y me dice, ¿qué se oyó? ¿Qué se cayó? Y yo así como que nada, no se ha caído. O aquí Claro. en mi oficina estudio, igual él trabaja también a veces de. Ya mis seguidores saben, por andar yo buscando evidencia, esas Sí, sí me pasaron cosas feas. Pero bueno, sí, sí. continuemos con lo tuyo. A ver, Gracias. bueno, esas son tus experiencias. Esa que dices de tú llegas a esa conclusión basado en lo que escuchaste en el podcast y en lo que, Platiqué con ¿verdad? mi mamá haciendo recordatorio de cuando fui para las fechas, etcétera, etcétera. Dije, pues igual y a lo mejor la energía de esta entidad se quedó impregnada o algo por el estilo. No digo que me estuviera buscando, que me estuviera cuidando, no, para nada. Simplemente dije, a lo mejor algo se quedó impregnado, algo se me quedó pegado, energía. Bueno, yo siempre he sido de que energía buena o mala es energía, Energía. y se le pega a uno, ¿me explico? Oye, Alfredo, Dime. anteriormente a estos eventos, ¿fueron algunos otros? ¿Hubo más cosas raras? ¿Experimentaste más cosas raras o ya no? No, sí, de hecho, bueno, en el tiempo que yo estuve viviendo en la casa de mis papás, casi te puedo decir que seguido, te estoy hablando de tal vez una vez cada 5 meses pasaba algo. O sea, por decirte un número, ¿no? O sea, no es exacto. Rápido, por ejemplo, en una ocasión, ya casado, yo estuve viviendo un tiempecito ahí con mis papás, en lo que pues me acomodaba y todo eso. Recuerdo que en esa ocasión mi esposa, yo siempre me duermo del lado izquierdo, mi esposa estaba dormida del lado derecho, estaba dándome la espalda, y de repente yo escucho como que se está quejando, ya por ahí de las 2, 3 de la mañana, escucho como que se queja, pero entre sueños, dormida. De repente, cuando hace eso, volteo mi vista hacia lo que es en la parte arriba de la periferia donde la veo a ella, y veo una sombra. Yo le tanteo unos 2 metros y cachito. Es una sombra toda oscura. Era de noche, no teníamos nada de iluminado y todavía se notaba esa sombra. ¿Sí me explico? Pero se notaba esa sombra, pero sus ojos eran, puedo- te puedo decir que era más oscuro que lo oscuro. Era un oscuro Que se penetrante. notaba. Sí, sí te entiendo.
Solamente se veía su silueta y sus ojos. Eran unos ojos tan penetrantes. Y haz de cuenta que yo sentía como si en el pecho me estuvieran pisando. Como si algo me estuviera comprimiendo el pecho. ¿Sí me explico? Pero no, o sea, no que me estuviera deteniendo, simplemente sentía una opresión en el pecho. Yo siempre he dicho que tengo una persona que me cuida, una persona que ya no está con nosotros. Siempre que pasan cosas, lo primero que me viene a la mente es ella. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pasa eso, yo lo estoy viendo y en mi mente se me viene esta persona, me dice, di tal cosa, di esto, di lo otro. Entonces yo me voy levantando y lo que hago es estar diciendo estas cosas que siempre te digo, siempre que me pasa algo así, siento que esa persona me cuida. ¿Quién es Alfredo? Una bisabuela que ya no está. Y ella nunca se dedicó, pero ella tenía habilidades, por así decirlo. Como percepción extrasensorial, Sí, mediumnidad, algo, sí, ok. cositas. De hecho, mi familia, no quiero hacerme de que, uy, mi familia es extraordinaria, ni mucho menos. Pero en mi familia hay ciertos personitas que tienen algo, ¿sí me explico? Algo extraño. Y no es algo que platiquemos cada carne asada que nos juntamos. Son cosas que a lo mejor ya se platican entre 3, 2 nada más cuando la plática se pone un poquito más seriecita. Entonces, yo me levanto, yo le estoy dando la espalda a la puerta del baño, meto la mano, prendo la luz, ilumina el cuarto y esa cosa desaparece por completo. ¿Sí me explico? Para esas fechas, de hecho, al 2, 3 días, a un amigo de prácticamente de toda la vida. Él estaba recién casado también y él me platica prácticamente algo muy, muy, muy similar. La diferencia es que él de frente no lo podía ver, pero él a su derecha él tenía un ropero y tenía un espejo. La diferencia es que dice él que él no se podía mover, él simplemente estaba petrificado, la esposa también, y llorando. ¿Sí me explico? Ellos estaban llorando del miedo de la desesperación, que no se podían mover. Nada más que eso se esfumó por así, sin hacer nada. ¿Sí me explico? Oye, te iba a preguntar algo. Cuando tú Claro. ves esta sombra, o sea, estaba oscuro y tú Uh-huh. ves es que sí me ha pasado, esa sombra negra Sí. resalta de la oscuridad. Uh-huh. Los ojos, ¿cómo eran? O sea, ¿cómo le ves los ojos? ¿Negros, rojos, No, negros. blancos? Negros. Negros totalmente, pero te digo, más negro que lo propio negro, me explico. Era literalmente, me daba la sensación como si no tuvieran, o sea, si fueran extremadamente profundos. ¿Sí me explico? Como si fuera una profundidad muy, 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 que no alcanzas a ver el final. ¿Sí me explico? Pero era muy, muy, muy negros los ojos. Y tu esposa estaba dormida y tú viste eso. ¿Tu esposa vio también esa sombra No, o ella no? ni siquiera se dio cuenta. De hecho, ella se despierta ya como 5, 6, 7 segundos después de que iluminó el cuarto. De hecho, ella ni siquiera me escucha cuando yo digo X cosas. ¿Sí me explico? Que se supone que yo entendí que mi bisabuela me decía que dijera. ¿Sí me explico? Sí, de hecho son algunas palabras, algunas cosas, de hecho son órdenes en realidad, son órdenes. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, te digo, ya enciendo la luz, mi esposa se despierta y ya le empiezo a platicar. Obviamente se asusta, pero hasta cierto punto como que dice, no, ya duérmete, estás teniendo una pesadilla o etcétera. ¿Y ella no te dijo que ella estaba soñando algo? No te puedo decir en realidad porque no me acuerdo, sería echarte mentiras, sería decirte mentiras. Si ella en ese momento estaba soñando algo, tal vez lo platicamos, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero tú sí notaste que ella, porque dices que ella estaba así como quejando.
Sí, Ok, sí, dormía. dormía, sí, ya despierto, ya, ahí sí no me acuerdo y sería mentirte, decirte que sí soñó o sí vio. Mientras estaba esa presencia, eh, de hecho, se estaba quejando mucho, por eso me di cuenta. Y yo tengo un sueño que es un sueño, cuando escucho ruidos, luego me despierto, salvo que de plano esté muy, muy, muy cansado, pero siempre me despierto muy rápido. Entonces, así fue y te digo, prendí la luz y ahí fue cuando desapareció eso que estaba ahí. Algo que me llama mucho la atención que dices tú que en tu familia no es que les quieras llamar extraordinarias, pero yo sí les llamaría extraordinarias porque no todos tienen la capacidad de percibir o de sentir cosas. Y yo creo que, como me comentas de tu bisabuela, te platico, mi hijo mayor tiene percepción extrasensorial. Ok, Él desde que tenía 4 años, me platicaba, me decía: "Mamá, veo esto aquí, me pasa". Él, haz de cuenta que a medianoche me daba cada susto porque yo tengo el sueño así como tú, muy liviano. El niño venía y se paraba aquí enseguida de mi cama sin hacer ningún ruido, nada más con pararse ahí, a mí me despertaba. Y yo le decía: "¿Qué pasó, mijo? Tengo miedo. Vi esto, vi lo otro, aquí". Pobrecito mi hijo, yo nunca le creía en un principio porque, pues, yo decía: "Es tanta imaginación, tantas claro, películas que ve y videojuegos", pero la realidad es de que fue creciendo y me voy dando cuenta de que veía muchísimas cosas, y hasta la claro, fecha él tiene esa percepción, ya no ve tanto, pero, capta muchísimas cosas. Su bisabuela, o sea, mi abuelita, tenía exactamente esa misma percepción. Mi abuelita, yo crezco ella nos cuidaba, y yo crezco escuchando infinidad de historias de ella platicando con, pues, con la familia, como dices tú, no es así como que lo platicas en cada carne asada, ujú, pero se llegó a dar muchas pláticas de que donde yo me entero y que era lo que ella veía, que era lo que sentía, lo que le decían, lo que escuchaba. Yo digo que esa percepción se la pasó de ella a mi hijo. ujú, Estamos hablando que era su bisabuela. De hecho, claro, mi hijo la vio y me la describe, ni siquiera la conoció, murió muchísimos años antes de que yo incluso me casara. Pero, a ver, tu historia, tu bisabuela, ¿cómo llegas tú a la conclusión o por qué crees que es ella la que te está ahí protegiendo? A ver, platícanos. constantemente, cuando pasaban cosas, lo primero se me venía a la mente era ella, su figura, su forma de hablarme, su forma de... la sensación de cuando ves a tu bisabuela, la abrazas, bueno, yo siempre le dije mamá, eh, que el abrazo, esa sensación de cuando estás con alguien, esa sensación sentía siempre cuando, como esa sensación de protección. ¿Sí me explico? Okey. Entonces, esto pasó hace relativamente un año o dos. Nosotros estuvimos en una rachita bastante complicada y mi mamá, nos recomendó ir con una persona que trabaja, ¿Las pues, energías ah, o? Ujú. entonces, recuerdo que fuimos con ella y platicando, bueno, nos hizo una limpia y cosas por el estilo. Recuerdo que en esa ocasión, cuando me están haciendo la limpia, a mi esposa, pues la está barriendo, le está pasando un huevo, literal un huevo que agarró del refri y la está barriendo y todo. eh, lo rompe, creo que lo quema en lumbre y etcétera. Cuando me toca a mí, empieza a barrer primero, me termina de barrer y lo toma el huevo y me empieza sí, o sea, a pasarlo por el cuerpo y llegando a la parte por aquí, el huevo explota, Caray. explota. De hecho, una esquirla del huevito me da aquí y me lastima. Y cuando pasa eso, pues la explosión me hace que me asuste, me hago para atrás
La señora me empieza a decir, no, hijo, no, 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 métete, que no sé qué. Y la señora se queda en el patio, hace algunas cositas en el patio, ya no vimos qué, porque es donde ella trabaja. Nos vuelve a meter a su área de trabajo, no sé cómo llamarlo. Nos vuelve a sentar, dice, no, hijo, esto está muy Pesado. fuerte, muy pesado, es mucha envidia, que no sé qué, que no sé qué tanto. Después empezamos a platicar. Para este punto yo jamás le he dicho nada de que yo sentía que alguien me cuidaba, que esto que el otro. Lo que salió, ella me dice, ¿sabes qué? Si no te están trabajando como tal, pero si pasa algo energéticamente, dice, pero tú tienes a alguien que te está cuidando. Yo, ¿qué? Y luego me empieza a decir tal cual, facciones, tiene pelo tal, su complexión es tal, es de tal tamaño, siento una energía materna, etcétera. Y ya dije, la verdad es que ahí sí me ganó como que la emoción y me solté llorando y Oh. dije, pues no, pues sí es, sí me explico. Dije, sí, yo siempre dije que era ella y sí, a la fecha yo siempre he pensado que es ella y alguien me lo confirmó, que alguien que no tiene nada que ver con nosotros, que... Que no los conoce, ¿verdad? Que no tiene la información. Exacto, entonces por eso yo siento que sí, efectivamente sí es ella. Fíjate qué interesante. Sabes de que yo te comento así rápido. Sí, Mis sí. 2 abuelitas ya fallecieron hace mucho Ay, tiempo. qué triste. La mamá de mi mamá, ella es la que te digo que incluso antes de que yo me casara fallece y mi Ujú, hijo la vio y me la describe porque no hay fotos familiares así como para que él diga, la señora grande, ¿verdad? Ya abuelita era así, ya sa hay claro. puras fotos de esas chiquitas y cuando ella era joven. Y mi otra abuelita, ella sí murió, incluso, pues, vivió muchos años y ella muere ya. Yo ya me había casado, incluso, bueno, ya hasta me estaba divorciando. Pero bueno, el punto es de que, precisamente esta mañana, porque yo siento que las 2 de repente, yo pasé unas, precisamente en mi divorcio, yo pasé, pues, situaciones muy difíciles Claro. y lo curioso aquí, fíjate, la mamá de mi papá, cuando me pasó como en 3 4 ocasiones que yo estaba llorando, yo sentía que venía y me daba una especie como de miedo, Ujú, pero yo sentía, haz de cuenta de esas veces que tú te quieres dormir, que estás tan cansado, pero algo hace que abras los ojos y que abras los claro. ojos y yo decía: "¿Qué es esto? ¿Qué es esto?". Y sentí algo extraño. No sé por qué yo sentía, así como dices tú, es como una sensación que te cuida, que te protege. Y yo me acuerdo que yo varias veces, ya sé, eres tu abuelita. Y yo llegaba a la conclusión y decía, porque yo estaba llorando y mi abuelita viene a consolarme. Pues esta mañana, déjame te Ujú, platico, okey. yo me tenía que despertar y haz de cuenta que yo 6:30 dije, ay, ahorita me levanto, y ahorita me levanto, y ahorita me levanto. Pues faltaban como 5 minutos para las 7 y yo escuché una voz, a lo mejor lo soñé, ¿verdad? No sé, pero, la voz de mi abuelita que me decía: "Ya te tienes que levantar, ya van a ser Okey. las 7". Entonces, en eso abrí los ojos y volteo, y sí, 6:56 y yo dije: "Ah, caray". Pero te digo, ese tipo de cuestiones como que uno las siente, y Claro. yo no me considero que yo tengo este don o percepción. No, no, para nada. Pero no sé, es algo como que lo siento. No Sí. sé, yo creo que a ti te pasa, pues, algo similar. Sí, de hecho, anteriormente, cuando yo era joven, no sé si te comenté que sí me metí en unas bronquillas porque quise buscar, porque siempre mi curiosidad, ¿sí me explico? Encontré libros, di con libros, cómo, ¿Qué tipo de libros? A ver, platícanos. pues, recuerdo, ¿Grimorios sí, o sí, libros, que ya después, realmente muchos eran, recuerdo haber leído Las Clavículas, recuerdo ver La Llave Menor, recuerdo haber leído El Gran Grimorio, recuerdo haber leído así, cosas, ¿no? Me acuerdo mucho
Me acuerdo mucho que para aquel tiempo, yo en la casa había mucho, como una tensión. Todavía no estaba casado, era más joven. Había mucha tensión, había mucho problemas, habían discusiones, todo el tiempo estábamos discutiendo en la casa. Te comento que solamente es mi mamá, mi papá y yo en la casa. Pues constantemente estábamos discutiendo, constantemente habíamos peleas. No me acuerdo por qué, ahí sí, siendo sincero, no recuerdo, pero yo recuerdo que en esa ocasión nosotros estamos sentados en la parte de afuera de la banqueta de la casa de mis papás, sentados, como antes, señoras sacaban su mecedora, se sentaban afuera en el Ujú. Al- fresquecito, etcétera. Entonces estamos así acostados, de repente se escuchó como si hubiera sido una detonación, de un arma o algo así, pero muy fuerte y agudo. Entonces nos asustamos, ¿qué pasó? Nos metimos a la casa y un espejo muy grande que tienen mis papás en un closet, de esos que prácticamente uno se puede ver a cuerpo completo, se partió a la mitad. No explotó, se partió a la mitad. Entonces, se parte a la mitad. Ese espejo, para empezar, estaba colgando adentro de un mueble, no estaba de una manera en la que uno diga, bueno, a lo mejor la presión, hinchazón de la Algo madera pasó. o algo. Entonces asumimos que posiblemente toda esa energía que teníamos acumulada y cargada ahí detonó. Y efectivamente, tiempo después, ya andábamos muy tranquilos, muy bien, ya no pasaba absolutamente nada. Para aquel tiempo, más o menos por ahí de eso que te comento, y esta es otra historia, para a ver si hay tiempo. Sí, sí, tú dale adelante. Nosotros, te digo, estábamos discutiendo, me acuerdo que ese día había discutido yo con mi papá. Yo era joven, todavía no era mayor de edad. Había discutido con mi papá me había dicho, que le ayudara a pintar el patio. Creo que no quise mejor salir a jugar, no me acuerdo. Mi papá, total, el asunto es que yo estoy con mi hermano. Mi hermano no es mi hermano, es mi primo, pero como nos crecimos juntos, en la vida nos hemos dicho hermanos, ¿me explico? Estábamos jugando a la consola, estábamos jugando, no sé, Nintendo, algo así, no me acuerdo, estábamos jugando y de repente yo escucho que mi papá me grita por mi nombre. Y yo lo que pensé, dije, ya va a empezar, o sea, que vamos a pelear otra vez o algo así. Y ya me dice, ven, que no sé qué. Total, salgo y yo también todavía en plan de, ¿qué pasó? Me dice, cállate, cállate, escucha. Yo, pues se me hizo raro, ¿no? Nos callamos, mi hermanillo y yo, y volteamos así para arriba y se escuchaban aleteos. Aleteos, pero no aleteos como de una palomita, o sea, aleteos fuertes, grandes. ¿Sí me explico? Entonces me dice, mira, ya van varias veces que pasa. Ponemos atención y en el mero centro del patio se ve un ave grandotototota, fácil. Pues no sé, un ave bastante grande. Se ve que pasa. Entonces ahí fue cuando imagina un cuervo. Pues yo he visto cuervos y el más grande que he visto, perdón que te interrumpa, 40 centímetros. O sea, googleándolo ahí los que estén en el chat, o los que vayan a comentar, más o menos díganme cuánto es lo más de un cuervo. Yo el que más he visto, porque un vecino tenía varios, creo que son 40 centímetros por ahí. Pero esa cosa fácil medía metro y cacho, o sea, era una cosa bastante grande. Pero ahí va lo impresionante. En esta ocasión, yo para ese tiempo yo tenía un telescopio y lo tenía en mi techo. Lo tenía en mi techo y teníamos unas mecedoras a medio acabar. O sea, no tenía la parte redondita con la que se mece. Solamente eran Ok, las cuatro patitas, ok. pero estaban recargadas así para atrás. Entonces estaban en una posición muy cómoda para poder ver la luna, etcétera. Me acuerdo que en esa ocasión nos subimos corriendo al techo mi hermano y yo, pues para ver qué era. Y cuando nos subimos, hace muchos años, estoy hablando de cuando yo era prácticamente chiquillo, había un balneario donde yo vivo que le llamaban Los Arcos, un balneario que fue por ahí de los 90s, creo que cerró en los 90s.
más o ¿Dónde menos. vives, Alfredo? Yo soy de La Laguna. En específico Lerdo, Durango, ¿sí? Estaba este balneario, pero ya cerrado. Ya tiempo después se hizo una escuela de fútbol que ahorita es se hace muy grande. En una esquina había como un tipo de pilar, pero era como si fuera un tipo de como un obelisco, pero tenía una muesca así. O sea, imagina que ese es el obelisco así en punta y tenía una muesca donde había una campana, como si fuera un campanario. Entonces, cuando nosotros nos subimos, nos damos cuenta, te estoy hablando de la casa donde está al campanario ese, más o menos da como unas 4 cuadras, ¿sí? Ok. Entonces yo lo que hago es que apunto mi telescopio porque ahí habían varios pájaros de esos. No era uno, eran varios. Apunto mi telescopio y lo estoy viendo a través del telescopio. El pájaro ese que te digo se para en ese campanario y lo estoy observando. Se me hizo un pájaro muy grande. Hasta ahí no, para mí no era nada paranormal, ¿sí? Nada. Lo estoy viendo y cuando lo estoy viendo, de repente, imagina que este es el pájaro, así, ¿no? O sea, este es el pico así. De repente yo veo que hace esto. Desdobla. Se desdobla, o sea, como si literalmente alguien hubiera estado doblado así y de repente se desdobla y abre Las brazos, alas. pero eran brazos, ¿sí me explico? Entonces se veía un torso humano, era una cosa, se veía, era algo humano y eso te lo puede corroborar tanto mi papá cuando ve el pájaro como mi hermano porque lo vimos juntos, ¿sí me explico? Entonces se desdobla y ahí fue cuando ya pues de chiquillos nos dio miedo y nos metimos. Para aquellos tiempos, para aquellas fechas, mis papás siempre han tenido negocio, una miscelánea. Trabajaba una señora que le decíamos de cariño la Chilis. Ella tenía a uno de sus hijos, lo tenía, pues estaba preso, ¿sí? Y ella tenía que viajar a Durango Capital cada mes para las visitas, porque pues es costoso ir y venir cada semana cuando toca visita. Entonces, en esa ocasión, ellos iban en varias señoras se juntan, un taxi, le pagan y se van todo el día y se regresan. Te estoy hablando de que pues sí le juntan una lana al taxi para poder que los lleve y los traiga. Ese era un surito de aquellos tiempos. Ok. Ponle que 90 y tantos. Entonces, cuando ella se va, de regreso, hay un área, aquí hay unos ranchitos que le llaman León Guzmán, Juana García, 6 de enero, por ahí. Todas esas carreteras están a los lados, hay cerros. De repente, ellos van ya de noche, en esa área no hay iluminación, solamente la luz de la luna. Van en la carretera y de repente en el cerro se ve que alguien está parado. ¿Sí me explico? Y ellas como que se quedan viendo, el taxista pues lógicamente ve así como que de reojo, no se puede distraer tanto, pero se empiezan a asustar porque esa cosa empieza a correr por el cerro y se empiezan a asustar y cuando hace como un brinco y luego abre alas. ¿Sí me explico? Entonces cuando abre alas, el señor en un Tsuru del 95 como con 6 personas arriba. Dice la señora, la Chilis, que literal la aguja del carro daba a tope. ¿Sí me explico? A todo lo que daba. ¿Se asustó? Sí, claro, se asustaron bastante. Y dice que esa cosa las venía siguiendo como si estuviera planeando. Como si estuviera planeando el carrito. Nada más que realmente nunca hizo. Yo siento que nunca hizo por alcanzarlos. Perdón. Que nunca hizo por alcanzarlos. Tiempo después, por las fechas, en un podcast también, vi que, no sé si ubica el grupo de Inspector. Sí, Bueno, ¿cómo no? Big Javi, el vocalista, en un podcast cuenta que más o menos dando por ahí fechas, dice que él, pero él es de Monterrey, él por las fechas, él vio también a un hombre, bueno, nosotros le decimos que es el hombre pájaro. El hombre pájaro, sí he escuchado, sí. Y él cuenta más o menos por ahí de las fechas su historia y como que coincide con las fechas de mi historia y con las de la señora, ¿sí me explico?
Entonces, eso que yo vi cuando se desdobló fue algo que me voló la cabeza. ¿Sí me explico? Fue algo que sí dije, ay, no manches, ¿qué es esto? Pero me Sí, dio miedo, la verdad me bajé y ahí sí ya no quise seguir indagando, porque ya lo vi le humano, ¿me explico? sí, Pero claro. sí, Y sí, y a lo mejor si no hubieras tenido el telescopio, a lo mejor no hubieras podido percatarte. sí, tal vez no con tanta calidad, por así decirlo, pero sí, sí me acuerdo. Sí, de hecho, años anteriores pasó algo. En una ocasión, en la casa, en el patio de mi abuela, no el de mi mamá, en el patio de mi abuela había una mesita pequeña con cosas arrumbadas, ¿sí? De repente, mi abuela empieza, pues típico, se levantan en las bien temprano, antes de que salga el sol, empiezan a barrer, echar agua y todo. Mueve una carriola y de la carriola salió un pájaro totote, grandote, ¿sí? Pero era en la mañana, no era de noche. Y un pájaro totote, nada más que dice mi abuela que su cara era hermosa, como si fuera un bebé. Dice que parece como si estuviera lisita su cara, pero era un pájaro. ¿Sí me explico? Entonces ella dice, mi abuela le dice, con esto que te digo que pues medio pienso que tienen ahí como que medio cosillas, dice, ya se te hizo tarde. Dice, ya vete a tu casa. Dice, ya se te hizo tarde. Y hace como que la empuja poquito con la escoba. Y esta cosa da 2, 3 brincos. Y luego como que la voltea bien raro. Como que dice que le tuerce el cuello y la voltea a ver así. Como que captando a ver dónde se quedó. Y lo que hace es que abren el portón. Esa cosa da 3 brinquitos. Y luego van pasando niños que van a la escuela. Y por donde somos, normalmente a las 7:30 ya están pasando mucho niño, Camino porque a la van a las... escuela. Ajá. Entonces le dice, espántenlo, que no sé qué, y ya los chiquillos hacen como que le van a tirar una piedrilla o algo así, y el ave se va. En la noche, 2 noches después, nosotros estamos jugando fútbol en la parte de afuera de la casa, típico que pones dos piedras y te pones a jugar la cascarita con los amigos. De repente se nos va el balón a un callejón que está a terminar la calle donde vivimos. Esa casa, ese callejón hay una casa de 2 pisos. De repente yo veo que un pájaro está en la punta de esa casa y brinca, no vuela, ni siquiera abre alas, brinca al suelo donde está una palma muy grande. De hecho, esa palma se ha quemado como 20 veces y sigue floreciendo. Ha brincado, brinca el ave, toma vuelo y cuando abre las alas, más bien te lo puedo asegurar, que sus alas llegaban casi de pared a pared. O sea, era una cosa muy, muy, muy grande. Muy ¿Sí me grande. explico? Sí, más o menos, ¿qué te gusta? Que las paredes, bueno, de toda la carretera sean como unos, no sé, 6 metros, 3. 7 metros. O sea, eso era una cosa bastante grande y se iba planeando, no es como que luego lo agarró vuelo y se fue y desapareció, no, se fue por todo ese callejón planeando. ¿Sí me explico? Entonces, yo ya después dije, pues es que era esa cosota que vimos mi hermano y yo. Pues sí, tal vez el hombre pájaro. Y así lo Fíjate, bautizamos. sí, yo he escuchado varias historias acerca de gente haber tenido estos avistamientos y así, ah, pues un hombre con alas, o sea, un hombre pájaro. Es Sí que se ve fíjate que raro. si te pones a pensar, oyes todas estas historias y luego dices tú, ay, o sea, ¿serán reales? Me parece increíble. Te digo, la gente pudiera no creer, la Claro, gente no va a creer de hecho claro, hasta que no presencien, hasta que no vean algo. claro, Estos temas así son tabús. Ah, no, fue producto de su imaginación. Ah, lo soñó. Ah, se lo inventó. claro. Pero pues la realidad, o sea, te digo, para ti puede ser algo, la realidad para otra persona no lo es, pero lo tiene uno que experimentar. Sí, bueno, en todos lados nos llamamos Podcast de la Noche. Estamos en Facebook, YouTube y TikTok. También estamos en Instagram, pero la verdad es que no lo usamos. O sea, realmente ahí no van a encontrar nada. Pero Facebook, YouTube
y TikTok. TikTok es nuestra red principal. Ahí pueden encontrar todo tipo de contenido. ¿Sabías qué? Datos curiosos, clips de nuestros podcasts, historias, evidencias, de todo tipo. De todo De tipo, hecho, ok. sí tenemos bastante contenido bastante interesante que les puede gustar. Bueno, yo de todas maneras voy a dejar en la descripción del episodio tus redes sociales para que la gente Gracias, vaya gracias. y vea tu contenido. Y bueno, amigos, si llegaron hasta aquí, les quiero agradecer. Hagan sus comentarios, califíquenme si les ha gustado el contenido. Bueno, pues les mando bendiciones a todos y nos vemos en la siguiente historia inexplicable. Adiós.